Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Buena tarde para todos y hágame saber por favor si me está viendo bien. Y hágame saber por favor si me está escuchando bien. Y si es así, pues entonces iniciemos la exposición de hoy. Usted me dirá, ¿me está escuchando bien y me está viendo bien? Escríbalo ahí en el chat, por favor. Gracias. Bien, ¿todo bien? Bueno, listo, me alegra mucho. Bueno, es viernes y al ser viernes seguimos viendo nosotros lo que es la doctrina de la soteriología bíblica, es decir, la doctrina de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Hace 8 días comenzamos nosotros el estudio de el Ordo Salutis, que recuerda que es un término en latín que significa el orden de la salvación. Es decir, la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios mismo en la salvación de los hombres. Y lógicamente, como a nuestro Dios le encanta la decencia y le encanta el orden, pues no podemos suponer nosotros que la salvación en cada uno de sus pasos, en cada uno de sus aspectos, se desarrolle de una manera desordenada. Obvio, usted va a ver la mano de Dios en todo el universo y lo que ve en todo el universo es orden. De la misma manera, al revisar la mano de Dios en la salvación del hombre, pues se va a encontrar también de frente con el orden, el Ordo Salutis. Y dependiendo desde donde usted lo vea, desde donde usted lo mire, pues usted se va a encontrar con que ese Ordo Salutis o ese orden de la salvación, pues tiene 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos, 7 elementos. Algunos pueden hablar hasta de 10 elementos, otros hablarían más de 10 elementos. Nosotros propusimos 9 elementos, que creemos que resumen de una manera completa lo que Dios hace en un individuo desde el primer paso hasta el último paso, desde el primer punto hasta el último punto. Y hace 8 días vimos el primer punto. Usted es tan amable y me recuerda cuál es el primer punto. Me recuerda el nombre del primer punto, por favor. Lo pone ahí en el chat con el fin de refrescar la memoria. Y después de refrescar la memoria, pues vamos avanzando nosotros. Primer punto. Primer punto. Sí, regáleme otra palabra para predestinación, otro término para predestinación que no sea predestinación. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el otro término? La pregunta es para todos los aquí conectados, ¿no es cierto? Elección, ¿sí? Elegidos, muy bien, predestinación. Ok. Listo. Muy bien, gracias. Ok. Listo. Vimos los textos relacionados con la doctrina y expusimos algunos de ellos. Ahora pasamos al segundo punto. Y el segundo punto, eh, tiene que ver con el llamado. El llamado, que la teología reformada llama el llamado eficaz o el llamamiento eficaz, ¿no? Usted lo encuentra en el famoso acróstico TULIP en inglés o TULIP en español. Y cuando usted llega a, a esa I del TULIP o del TULIP, la primera I, pues usted se encuentra de frente con una incondicional elección, pero también con un irresistible llamado. Ese acróstico en inglés TULIP, recuerde, y en español TULIP, enseña en su T inicial una total depravación, en la I una incondicional elección, en la L encuentra una limitada expiación, ya que Cristo no murió por todos los seres humanos. Encuentra en la segunda I, encuentra un irresistible llamado, y encuentra en la P, pues el resultado de todo esto, que es la perseverancia del escogido. Bueno, como no estamos aquí hablando ni del TULIP ni del TULIP, solamente como repasando algunas cositas que se vienen a la cabeza en el momento de la exposición, pues aquí cuando hablamos del llamado, pues nos encontramos con eso exactamente. Nos encontramos con la primera I, una incondicional elección. De eso hablamos hace 8 días. Y cuando hablamos de la segunda I, pues hablamos de un irresistible llamado. Entonces dése cuenta usted que no estamos hablando del TULIP o del TULIP en ese orden estricto,
Y tampoco estamos hablando de los elementos que encontramos en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 30, que se conoce en la teología como la cadena de oro de la salvación. No, que lo que queremos es de una manera exhaustiva, pues traer todo ese conocimiento, toda esa obra y toda esa doctrina y colocarla en un ordo salutis, es decir, en un orden que está relacionado estrictamente con el tema de la salvación. Entonces, hace 8 días hablando de la incondicional elección y hoy hablando acerca del irresistible llamado. De ese llamado pues se habla también en Romanos capítulo 8, versículo 30. Búsquelo por favor, Romanos capítulo 8, versículo 30, Romanos, todo está en Romanos. Qué impresionante ese libro. En Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Dese cuenta, predestinó y después los llamó. Ahora, ¿quién los predestinó? Dios. ¿Y quién los llamó? Dios. Bueno. Aquí, al mismo tiempo, nosotros tenemos que ir hablando acerca de un llamamiento, que es el llamamiento que Dios hace, que es el llamamiento eficaz, y otro llamamiento, que es el llamamiento que el hombre hace, que es un llamamiento, pues lo contrario, un llamamiento ineficaz, un llamamiento ineficiente. Hay un llamamiento que solamente llega hasta los oídos, solamente llega hasta los tímpanos, no abarca más de ahí. Pero hay otro llamamiento, que es el llamamiento que hace el Espíritu Santo, que hace que la palabra de Dios penetre, note más allá de los oídos, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no lo puede hacer el hombre. Es decir, yo cuando hablo, yo llego hasta los oídos de una persona. Pero cuando Dios habla, Dios llega hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Según, le repito la cita bíblica, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por eso el llamamiento que nosotros hacemos como seres humanos es un llamamiento ineficaz. Sin embargo, tenemos que hacerlo, porque es a partir de un llamamiento ineficaz que el llamamiento se convierte en algo eficaz. Le repito lo que acabo de decir. Sin embargo, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es a partir de ese llamamiento ineficaz nuestro, que solamente llega hasta los oídos, que el llamamiento se convierte en algo eficaz. O sea, si no hay alguien que predique y que haga que esa predicación llegue hasta los oídos, pues a partir de los oídos entonces no habría una materia prima para que esa misma palabra penetre hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé si me estoy haciendo entender. Y de esto, pues ya hemos hablado bastante. Porque la Biblia dice testificando Dios juntamente con nosotros, ¿no? Y la Biblia enseña claramente, eso es el Evangelio según San Juan, capítulo 16, cuando habla acerca del testimonio del Espíritu Santo, pero a continuación dice, y vosotros también seréis testigos. Eso exactamente lo predicábamos el domingo anterior. Y ese domingo enseñábamos nosotros que el Espíritu Santo es testigo, pero por causa de que mora en nosotros, nos convierte a nosotros en testigos. De modo que yo no me puedo quedar callado si el Espíritu de Dios está viviendo dentro de mí, a no ser que el Espíritu de Dios no esté viviendo dentro de mí. Y entonces ahí sí hay una justificación acerca del silencio, o le encontraríamos el porqué al silencio en la boca del cristiano, porque es que no comunica la palabra de Dios. No comunica la palabra de Dios porque quizás el Espíritu de Dios no está dentro. Porque según lo que enseña la Sagrada Escritura, pues cuando Él está dentro, la experiencia se transforma en ríos de agua viva. Son ríos que saltan para vida eterna. Y saltan para vida eterna, pues entonces eso tiene su cauce y eso va recorriendo. Y individuo con el que se encuentre, pues ese individuo tendrá alguna clase, algún porcentaje de testimonio del Evangelio que emana de la boca del creyente. Bueno, esto como ahí vamos entrando poco a poco a ese tema, entrando poco a poco al tema del llamamiento eficaz. ¿Qué podemos decir acerca del llamamiento eficaz? Bueno, pues podemos decir tantas cosas. Este tema es tan enorme, tan voluminoso, que podemos decir muchas cosas. Vamos a verlo desde la doctrina y vamos a verlo desde la parte aplicativa también. ¿Qué enseña la doctrina? Enseña que a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, ese fue el primer punto, lo que vimos hace 8 días, y a ellos solamente,
Note cómo reitera la doctrina. Aquellos a los cuales Dios ha predestinado para vida, o sea, para salvación. Y a ellos solamente. Le agrada en un tiempo señalado, en su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente. Que como Dios perfectamente ordenado, pues entonces decidió que yo viniese a la existencia en un tiempo señalado. ¿Cierto? Viniese a la existencia en un tiempo señalado. Nosotros ya habíamos pasado cuando hablamos de el preorden que Dios le da a las cosas, relacionándolo con la vida del Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí está igualmente con nosotros. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, pues apareció usted y aparecí yo. Y aparecieron los creyentes que aparecieron antes de nosotros y después de nosotros aparecerán los que nos precederán. Entonces ahí están, los de antes estamos nosotros y están los de después. Pero todo eso cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios lo hace todo en su perfecto tiempo. De modo que Dios lo tenía a usted y me tenía a mí no para que naciera en un tiempo anterior, Dios lo tenía a usted y me tenía a mí no para que naciera en un tiempo posterior, sino que lo tenía a usted y me tenía a mí para que naciera en ese tiempo. Si alguno tiene algún problema con el tiempo en el cual nació, pues remítale su queja a Dios a ver qué le dice. ¿Qué le va a decir? Pues no muy seguramente qué le va a decir. Pues imagínese, eso sería una rebeldía, sería una rebelión completa contra el Creador. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que Dios es perfectamente sabio, perfectamente inteligente, que en Él no hay ninguna clase de mancha en su entendimiento, ni en su inteligencia, ni en su sabiduría, que la mente de Dios nunca se embota y que los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los nuestros. De modo que si Dios me tenía a mí para que yo apareciera en ese tiempo, pues Él sabe por qué lo decidió así. Yo perfectamente hubiese podido aparecer 100 años atrás, 1000 años atrás, o 100 años adelante, 1000 años adelante, pero no, Dios decidió que fuera en ese tiempo. No solamente decidió que usted y yo apareciéramos en este tiempo, sino que dentro de ese marco de tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra, el Señor decidió el momento exacto de hacer el llamamiento, de hacer el llamado a nuestras vidas. A partir de un llamamiento ineficaz, que es el llamamiento que hacemos los hombres, que solamente llega hasta los oídos. Acuérdese usted de la persona que le insistía, que le comenzaba a predicar la palabra de Dios, meses atrás quizás, años atrás quizás, décadas atrás quizás, que le comenzaba a predicar, que le comenzaba a decir, que le comenzaba a abrir la Biblia, que le comenzaba a invitar a un lugar, a otro lugar. Eso es un llamamiento ineficaz, que llega solamente hasta los oídos. Es que estamos hablando de un muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. Pues lógicamente todos los llamamientos de hombres pues van a llegar hasta los oídos solamente. Pero es a partir de ese llamamiento ineficaz, lo llamo ineficaz porque así es, nosotros somos ineficaces en cuanto al llamamiento, pues el Espíritu de Dios toma el control, toma la batuta del asunto y transforma el llamamiento ineficaz en un llamamiento eficaz. De modo que poco a poco el Espíritu de Dios hace que la palabra de Dios penetre, que la palabra de Dios se interne, la palabra de Dios encuentre cabida en nosotros. Y eso fue en su caso hace cuánto. Y acuérdese de la persona que le comenzó a predicar. Acuérdese de la persona que Dios utilizó, ¿cierto? Ok, entonces ese es el momento para llevar la cabeza allá y reconocer que lo mismo que hizo alguien conmigo o por mí, lo mismo yo tengo que hacer con otro o por otro. Tengo que predicarle. Aunque mi predicación solamente le llega hasta los oídos, yo tengo que predicarle. Acérquele la predicación a los oídos. Acérquele la predicación a los oídos. Acérquele la predicación al entendimiento. Eso quiere decir que usted tiene que predicar de una manera audible, porque se la tiene que acercar a los oídos. Y usted debe predicar de una manera ordenada, de una manera convincente, porque le tiene que acercar la predicación al entendimiento. No se puede predicar de cualquier manera. No se puede predicar gangosamente entre los dientes, a manera de susurro, ¿no? Y no se puede predicar a la topa tolondra, es decir, de una manera desordenada. No se puede predicar sin que el sermón tenga pies y cabeza. Algunos predican sin pies y cabeza. No,
Nuestro sermón, nuestra predicación tiene que ser sumamente ordenada, sumamente organizada. Así debe ser. Porque es nuestro deber acercar la predicación hasta los oídos, acercar la predicación hasta el entendimiento. Y de ahí en adelante, ¿qué? De ahí en adelante yo nada. De ahí en adelante lo que haré será, a partir de que ya acerqué una semilla a esos oídos, ya acerqué una palabra a ese entendimiento, pues oraré. Porque mi labor es sembrar y mi labor es regar. ¿Se acuerdan? Uno es el que siembra y otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea que si Dios no toma eso que se acercó a los oídos y si Dios no toma esa palabra que se acercó al entendimiento y no le introduce dentro del individuo y hace su obra perfecta, pues no hay nada que hacer con ese individuo. Estoy hablando lo suficientemente claro, eso está quedando entendido en la cabeza de todos ustedes que me están escuchando. Ok, ok, listo, perfecto, me alegra mucho. Listo, me alegra mucho que le esté quedando claro. Ahora, ese llamamiento eficaz, Dios lo hace, en primer lugar, por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Ya leímos Romanos capítulo 8, versículo 30. Ahora le pido a usted, por favor, que vaya a Efesios 1, 10 y 11. Otra vez Efesios. ¿Se acuerda que si no es Romanos es Efesios? Estos textos contienen, esos son una mina preciosa de verdades acerca del tema. Efesios capítulo 1, versículos 10 y 11. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Que lo hace por medio de su palabra, sí. Que lo hace por medio del Espíritu, sí. Aquí hay otros textos que tenemos nosotros que revisar. El texto de 1 Corintios 1, del 18 al 21. 1 Corintios 1, 18. Mira lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Desde ahí ya usted comienza a notar algo. ¿Y qué es lo que comienza a notar? Comienza a notar que la palabra de la cruz es el evangelio de la cruz. El evangelio que habla de un sacrificio. El evangelio verdadero. La palabra de la cruz es, por un lado, locura a los que se pierden, pero por el otro lado es poder de Dios. ¿En quiénes? En los que se salvan. Dos clases de individuos. Los que se pierden, los que se salvan. Usted llega con el evangelio de la cruz o con la palabra de la cruz y la lleva hasta los oídos, hasta el entendimiento de una persona. Hasta ahí usted tiene que llevar la palabra. Su responsabilidad es llevar el evangelio hasta los oídos, hasta el entendimiento de una persona. Y déjelo ahí. Y siga orando. Y vuelva a acercar el evangelio hasta ese oído, hasta ese entendimiento. Y déjelo ahí. Y siga orando. Y continúe con el proceso. Ya, lo que pase de ahí en adelante, pues realmente ya es obra de Dios, decisión de Dios, soberanía de Dios. Pero volvemos y reiteramos, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces hay unos que van a interpretar que eso es una locura. Hay unos que van a interpretar loquera, loco. Es decir, falta de razón, falta de cordura, falta de lógica, falta de inteligencia. Usted está predicando el material más lógico, más cuerdo, más inteligente, más sabio de este universo y los individuos lo van a interpretar como lo más absurdo, lo más fanático, lo más loco y lo más irracional que han escuchado en la vida. Sinceramente, en mi caso, ¿por qué quiero el Evangelio? ¿Por qué estudio el Evangelio? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué enseño la Biblia? Una de las razones es porque he encontrado en ese Evangelio, en esa palabra, en esa Biblia, una lógica que yo no encuentro en ningún otro lado. Una lógica que no encuentro en otro lado.
pero no es así en los que se pierden, porque los que se pierden no encuentran esa lógica. Los que se pierden encuentran es locura, como usted se puede dar cuenta en el versículo. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Y aquí, aunque estamos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, pues usted se acuerda de Romanos capítulo 1 versículo 16 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación. Entonces se cuenta que no estamos en Romanos, estamos en 1 Corintios, pero está hablando exactamente de lo mismo. A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es que aquí está hablando de la sabiduría del sabio, pero el sabio de este mundo, ¿no? Y está hablando del entendimiento del entendido, pero es el entendimiento del individuo de este mundo. O sea, eso es una sabiduría mundana y eso es un entendimiento mundano. Con una sabiduría mundana y un entendimiento mundano, yo no puedo entender la palabra de la cruz. Yo no la puedo entender. Si alguno ha llegado a entender la palabra de la cruz, ha sido porque el Espíritu de Dios ha tomado lo que yo acerqué hasta los oídos, lo que yo acerqué hasta el entendimiento, hasta el razonamiento, acercarlo y lo ha introducido en ese entendimiento. Y cuando el Espíritu de Dios lo toma y lo introduce en el entendimiento, pues ahí es cuando el individuo comienza a comprender el Evangelio, no con una sabiduría humana y no con un entendimiento humano, porque es que eso no sirve para esto. O sea, con sabiduría humana y entendimiento humano usted calcula 1 más 1 es igual a 2. 2 menos 1 es igual a 1. 8 por 5, 40. ¿Sí? 6 dividido entre 2 pues es igual a 3. Eso usted lo hace con una sabiduría mundana y lo hace con un entendimiento mundano. Y hay gente que es muy brillante. Con una sabiduría mundana y un entendimiento mundano, usted puede ser un genio en química, usted puede ser un genio en física, usted puede ser un genio en astrología, en astronomía, ¿sí? Usted puede ser un genio en todas las ciencias y pseudociencias. Usted puede ser un genio en absolutamente todos los cálculos y todas las fórmulas. Usted puede despejar incógnitas con ese entendimiento humano y con esa sabiduría humana. Usted puede convertirse en una persona muy brillante. Usted puede estudiar una carrera y ser una persona realmente muy lúcida. La gente dirá, es que es un genio y quizás hasta aspire a un premio Nobel. Podrá entenderlo claro, podrá entender lo oscuro, podrá entender lo que está ahí a la vista, podrá entender lo que no está tan a la vista, pero relacionado con este mundo. Pero ya cuando usted le pone una Biblia adelante, esa sabiduría y ese entendimiento no le sirve para eso. Realmente es obra de Dios, realmente es obra del Espíritu Santo. De ahí en adelante el poder entender estas verdades. Pregunta el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y no es que la predicación sea una locura, sino que es que el versículo 18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, aquí le está hablando al mundano. Lo que usted interpreta como locura, lo que usted interpreta como una irracionalidad, lo que usted interpreta como un fanatismo es el método verdadero de salvación. Pero la gente con su sabiduría y con su entendimiento mundano pues no lo puede discernir así, no lo puede entender así. Entonces en este primer punto y hablando del llamamiento eficaz decimos que eso ocurre por la palabra y por el Espíritu. Por la palabra, porque es que si no hay palabra divulgada, si no hay palabra predicada que se acerque a los oídos y al entendimiento, pues el llamamiento eficaz no se puede producir. Y estamos diciendo que de ahí en adelante el Espíritu de Dios recoge lo que acercamos al oído, lo que acercamos al entendimiento del individuo, el Espíritu de Dios lo recoge y lo introduce en el individuo y hace que el individuo lo entienda con otra clase de sabiduría. Ese es el primer punto. Mi pregunta es, ¿este primer punto está claro? Usted me dirá. Sí, está claro. Muy bien. Ahora aquí otra cosa que hay que decir. Ese llamamiento eficaz se hace con el fin de que el individuo salga fuera
del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza. ¿A dónde? A la gracia y salvación por Jesucristo. En eso consiste el llamado, ¿no? Le repito, el llamado, pues ¿qué es un llamado? Sí, un llamado es capturar la atención de un individuo con el fin de que cambie su manera de hacer las cosas, con el fin de que tome una decisión diferente en su vida, con el fin de que no se conduzca más como se ha venido conduciendo. Ya que enseña claramente la doctrina que ese llamamiento eficaz es con el fin de que el individuo salga fuera del estado de pecado y muerte en que está por naturaleza a la gracia y salvación por Jesucristo. Es que muchas veces uno se puede analizar esos llamados que hacen, sobre todo los llamados al altar, ¿no? Algunas iglesias tienen eso ya por costumbre, entonces no hay culto si no hay un llamado al altar. Y hacen el llamado al altar y la gente va pasando al altar, y dicen que ese es el llamado. Pero si no hay un cambio de vida, si no hay un cambio de conducta, si no hay un cambio de comportamiento, ¿llamado a qué? Llamado allá al altar y dice, pase aquí al altar y reciba, pero ¿reciba qué? ¿Qué es lo que pasa a recibir? ¿Qué es lo que pasa a recibir? El llamado eficaz tiene que ver es con un la voz de Dios diciéndole al individuo, salga de ese estado de pecado a un estado de relación con el Señor Jesucristo. En eso consiste el llamado eficaz. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero no llegamos sino hasta los oídos. Por eso es ineficaz. Pero cuando el Espíritu de Dios toma esas palabras y las clava en el interior del individuo, se produce el llamamiento eficaz. Eso se lo encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Búsquelo, por favor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Ok, ya. Y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Interesante este versículo, porque ese texto habla acerca de la elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo sobre algunos individuos para que fueran salvos. El texto también dice que lo hace mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿De qué estamos hablando? De el Espíritu y la verdad, o sea, el Espíritu y la palabra, que tienen que estar ahí. Si no están presentes la palabra y el Espíritu y la palabra, no se produce la salvación en el individuo. Y el versículo 14 dice, a lo cual os llamó. Dese cuenta que aparece la palabra llamar. O sea, en el versículo 13 aparece la palabra escogido y en el versículo 14 aparece la palabra llamar, a lo cual os llamó. Os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento eficaz se realiza, dice el texto, mediante nuestro evangelio. Y vuelvo al tema. Creo que lo puedo reiterar aquí 100 veces y serán pocas las veces que se deba reiterar. Que si no hay predicación del evangelio que se acerque a los oídos y al entendimiento del prójimo, no se puede producir un evangelio, un llamamiento eficaz. O sea, si usted está orando por un ser querido, así se la pongo, así de sencilla, así de directa. Si usted está orando por un ser querido, ¿sí? Pero usted no está llevando la palabra de Dios a los oídos de esa persona y no está llevando el evangelio al entendimiento de esa persona, no está acercando el conocimiento de la palabra de Dios a esa persona, no se va a producir ninguna clase de llamamiento eficaz. No va a pasar, no va a ser. ¿Por qué? Porque claramente el texto dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. O sea, ese llamado eficaz se hace por medio de una herramienta. ¿Cómo se llama la herramienta? La herramienta se llama el evangelio. Pero en el texto se llama nuestro evangelio. ¿Por qué nuestro evangelio? No es nuestro evangelio porque nosotros nos lo inventamos. No es nuestro evangelio porque nosotros lo escribimos. No es nuestro evangelio porque nosotros lo inspiramos. No es nuestro evangelio por esa razón. Entonces, ¿por qué lo llama nuestro evangelio? Lo llama nuestro evangelio porque es el evangelio que nosotros aprendemos y que nosotros predicamos. Por eso lo llama nuestro evangelio.
a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. Entonces, mire, versículo 13, dice, Dios os escogió desde el principio para salvación, a lo cual, o sea, a esa salvación Dios nos llamó, a lo cual os llamó, note, es el llamamiento de Dios, mediante nuestro evangelio. ¿Se da cuenta que habla de dos llamamientos? De pronto no de manera explícita, pero sí implícita, está hablando de dos llamamientos. Porque por un lado dice, a lo cual os llamó Dios, Dios el que llama, pues ¿quién es el que llama? El mismo que escogió. ¿Quién fue el que escogió según el versículo 13? Pues Dios. Pero dice que llama Dios mediante nuestro evangelio. O sea, mediante la predicación del evangelio. O sea, ¿quién llama? ¿Dios o nosotros? Pues llama a Dios, pero a partir del llamado que nosotros hagamos. No sé si me estoy haciendo entender. El llamado lo hace Dios, pero a partir del llamado que nosotros hagamos. A partir de llevar la encomienda y ponerla en los oídos, en el entendimiento de la persona y dejarla ahí y orar. El Espíritu de Dios pues toma eso que se dejó ahí en la puerta de los oídos. El Espíritu de Dios toma eso que se dejó en la puerta del entendimiento y lo introduce a la casa, que es el interior del individuo. ¿Sí? ¿Estoy hablando claro o está muy enredado el tema? Creo que está claro. ¿Cierto? Tome y llévelo a la puerta. ¿Y cuál es la puerta? El oído. ¿Cuál es la puerta? La razón. Y de ahí en adelante, ¿qué? De ahí en adelante, el dueño de la casa, el Espíritu de Dios, sabrá qué hacer. Bien. Eso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Son textos, pues, bien dicientes con respecto al tema. Espéreme, antes de pedirle que busque otro texto, déjeme revisar. Ya. Seguimos diciendo. Aparte de que ya dijimos nosotros que ese llamamiento Dios lo hace por su palabra y por su espíritu. Y también acabamos de decir que ese llamamiento es para que el individuo salga del estado de pecado y muerte en el cual se encuentra por naturaleza a la gracia y salvación por Jesucristo. Y ya vimos un sustento bíblico. Ahora vemos que ese llamamiento eficaz Dios lo hace, Dios lo ejecuta, iluminando espiritual y salvadoramente el entendimiento de la persona a fin de que comprenda las cosas de Dios. A fin de que comprenda las cosas de Dios. Qué impresionante esto. Romanos capítulo 1, versículo 19, que es un texto que la mayoría se sabe. Ustedes saben Romanos 1.17 de memoria, Romanos 1.17 de memoria, Romanos 1.18 de memoria. Y me imagino que también Romanos capítulo 1, versículo 19 de memoria. De Romanos 1.19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí está hablando del entendimiento que yo tengo de las cosas de Dios. ¿Y de dónde saco yo ese entendimiento de las cosas de Dios? Yo tengo algún grado de entendimiento de las cosas de Dios gracias a que Dios mismo me ha dado el entendimiento acerca de sus cosas. Si yo no tuviese en mi vida la gracia divina para poder entender sus verdades, yo no entendería ninguna. Entonces, si hay claridad en alguna persona acerca de las cosas de Dios, es por la misma gracia de Dios. No es por ninguna habilidad o capacidad en el individuo. Si usted alguna vez escucha un sermón muy bueno, una clase muy buena, todo pegado a la Biblia y muy edificante, pues nunca jamás honre al hombre, nunca jamás gloria al hombre. Porque todo eso viene producto es de el proceder del Espíritu Santo en la vida de ese hombre. Y en la medida en que el hombre lo reconozca y se mantenga humilde, pues se le va a dar más. Eso en Romanos capítulo 1, versículo 19. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Me avisa, por favor.
Bien, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Vuelve a aparecer, ¿no? Nos salvó, ¿y cómo nos salvó? Pues llamándonos. Si no nos llama, no nos salva. Y ese llamamiento divino es llamado el llamamiento santo. Llamamiento santo. ¿Por qué llamamiento santo? Porque lo hace el Dios Santo. ¿Por qué llamamiento santo? Porque lo hace el Espíritu Santo. El llamado que nosotros hacemos no es llamado santo. No es un llamamiento santo. Lo hacemos nosotros. Puede ser un llamamiento humano, pero no es un llamamiento santo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está implícito que el Señor llama a aquellos que escogió para salvación desde antes de los siglos, que el Señor llama a aquellos que eligió, que predestinó para salvación desde antes de los siglos. Los está llamando con un llamamiento santo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dese cuenta usted en qué consiste el llamamiento, o de dónde nos llama y a dónde nos llama, más bien. Dice, el cual quitó la muerte, nos llama de la muerte y nos llama a dónde, nos llama a la vida. Nos saca de la muerte y nos llama a dónde, a la vida. Nos llama estando nosotros muertos y nos conduce a nosotros, ¿a dónde? Nos conduce a nosotros a la vida. Claramente se dice en la Sagrada Escritura, pues que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué no puede entender las cosas que son del Espíritu? Porque las cosas que son del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Eso dice 1 Corintios capítulo 2, por favor. Versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Bien, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Se habla del espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El hombre natural es el mismo hombre descrito en el versículo 18 del capítulo 1, que dijo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es el hombre que se pierde, es el hombre natural, es el hombre mundano, es el hombre impío, es el hombre sin Dios. Ese es el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Ya se había dicho en el versículo 18 del capítulo 1. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se acuerda que no las puede entender? Ya habíamos pasado nosotros allá por el versículo 19, en donde habla de la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los entendidos, o sea, una sabiduría de este mundo, un entendimiento de este mundo, pero que no les sirve, capítulo 2, versículo 14, no les sirve para entender las cosas que son de Dios. No les sirve. O sea, que tenaz, pero ese muchacho tan avispado, esa muchacha tan avispada y entiende absolutamente todo, pero cuando le ponen una Biblia adelante no entiende nada. ¿Por qué? Porque es que es otro tema, es otra materia, eso es otro ámbito, otro ambiente, otro estatus, otro nivel, otro escalón. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces ya se había dicho en el versículo 12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo hago para saber, para poder entender eso que yo no puedo entender? Pues el Espíritu de Dios me lo hace entender.
En el versículo 16 se me dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, ¿quién es la mente de Cristo? La mente de Cristo es esa persona mencionada en el versículo 10. La mente de Cristo es esa persona mencionada en el versículo 11. La mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 12. La mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 13. La mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 14. Le acabo de dar claves. Responda usted, ¿quién es la mente de Cristo? Responda usted, ¿quién es la mente de Cristo? Ay, Dios santísimo. Mire, hágame el favor y se da unas cachetaditas aquí para que espabile, por favor. Qué respuesta tan mal dada. Qué respuesta tan errónea. Acabamos de hablar de la mente de Cristo. Acabo de decir, la mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 10. La mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 11. La mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 12. La mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 13. La mente de Cristo es la persona mencionada en el versículo 14. Le acabo de dar los versículos repetitivos donde aparecen y usted responde que la mente de Cristo soy yo. Ojalá. La mente de Cristo es la persona del Espíritu Santo. Esa es la mente de Cristo. Obvio, yo no. Pero por supuesto que no. Pero ya no vale su respuesta. Ya no vale. Eso era hace un rato. Bien, ya no vale. Ni la leemos. La mente de Cristo es la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para entender? ¿Cómo hago yo para saber lo que está en la mente de Dios? ¿Cómo hago yo para entender la palabra? ¿Cómo hago yo para entender el Evangelio? No se puede, no se logra a menos que tenga la mente de Cristo. ¿Quién es la mente de Cristo? No, siguen apareciendo respuestas, ya no valen, ya no sirven. Eso era hace un rato y no respondimos bien. La mente de Cristo es la persona del Espíritu Santo. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Bien, ok. Bien. ¿Qué acabamos de decir? El llamamiento eficaz se produce por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. El llamamiento eficaz es un llamado fuera del estado de pecado y muerte en que los hombres están por naturaleza a la gracia y salvación por Jesucristo. En el llamamiento eficaz Dios ilumina espiritualmente y salvadoramente el entendimiento de la persona a fin de que comprenda las cosas de Dios. Ahí vamos. ¿Qué seguimos diciendo? Que el llamamiento eficaz quita el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Eso es Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y dicen, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está. Que ya acabamos de hablar nosotros de darle al hombre el entendimiento acerca de estas verdades espirituales y salvadoras, salvíficas. Todo eso hace parte del llamamiento eficaz, ¿no? Pero el hombre no solamente también tiene un corazón. ¿Qué hace con el corazón? Con el corazón siente, con el corazón se emociona, con el corazón se apasiona, con el corazón quiere, con el corazón ama, con el corazón desea. De modo que no es solamente iluminar el entendimiento, también hay que hacer una obra en el interior del corazón del individuo. Y la obra que se hace en el llamamiento eficaz, operada lógicamente por el Espíritu Santo, dése cuenta que estas cosas nosotros no las podemos hacer. O sea, llegamos a los oídos, llegamos al entendimiento, pero ¿cómo nosotros iluminamos el entendimiento? Eso nosotros no lo podemos hacer.
y cómo nosotros transformamos un corazón de piedra, cómo quitamos el corazón de piedra y cómo ponemos en su lugar un corazón de carne. Eso usted y yo no lo podemos hacer. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Pero lo hace el Espíritu de Dios cuando usted acerca hasta la puerta del individuo, que es el oído y el entendimiento, el Evangelio de la cruz. Entonces dice el versículo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y a partir de ese momento, pues con un corazón nuevo, con un corazón de carne, pues el individuo comienza a querer las cosas de Dios, comienza a anhelar las cosas de Dios. Lo que para él antes era una completa locura, ahora lo quiere, ahora lo ama, ahora lo desea, ahora lo persigue, ahora lo apasiona, ahora lo busca, ahora anda detrás de él. Ahora dice como cantar de los cantares sobre los montes y los collados a mi amado buscaré. Antes lo rechazaba, ahora no lo rechaza. Antes sentía una repulsa, ahora no siente una repulsa. Ok, mira, aquí usted se puede dar cuenta verdaderamente. Y aunque no es la doctrina, porque el llamamiento eficaz, y bien aquí podríamos estar hablando como de conversión, nuevo nacimiento y otras verdades que se van entrelazando aquí en el Ordo Salutis. Pero si una persona no está en contacto permanente con las cosas de Dios, apasionada por las cosas de Dios, pues usted no le encuentra por ningún lado un corazón nuevo, no le encuentra por ningún lado un corazón de carne. Usted le sigue encontrando es un corazón de piedra, ¿cierto? Le sigue encontrando es un corazón de piedra. Y si le sigue encontrando un corazón de piedra, quiere decir que ahí no ha ocurrido ninguna clase de llamamiento eficaz. Quiere decir que el Evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, le ha llegado solamente hasta los oídos o hasta la puerta del entendimiento y ahí ha quedado. ¿Qué hay que hacer? Es que usted y yo no podemos hacer más. Usted y yo seguimos orando y seguimos acercando la palabra de Dios cada vez más audible, cada vez más clara hasta el oído y el entendimiento. Punto. Usted y yo seguimos en la tarea. De ahí en adelante, ¿qué? De ahí en adelante Dios se encargará. Entonces Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Pero también en ese llamamiento eficaz Dios renueva la voluntad y hace que la voluntad del hombre se incline hacia aquello que es correcto. Textos como Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Este se lo sabe todo el mundo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto es una maravilla. ¿Por qué? Porque es que resulta que si el Espíritu de Dios no operara en el interior de mi vida con ese llamamiento eficaz, pues yo no haría la voluntad de Dios. Si usted me observa a mí haciendo de alguna manera la voluntad de Dios, es porque el Espíritu de Dios está operando en mi vida. No es porque yo sea muy bueno, muy correcto, muy sabio, muy virtuoso, muy hábil, muy inteligente. No, nada de eso. Sino porque el Espíritu de Dios está operando en mi vida. Eso es parte también del llamamiento eficaz. O sea, el llamamiento eficaz se llama llamamiento eficaz porque con eficacia logra aquello para lo cual está llamando al individuo. Aquí dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nota que el versículo 13 dice, porque Dios es el que en es dentro de nosotros. Nosotros no podemos operar en el interior de los individuos, pero el Espíritu de Dios sí lo puede hacer. Llamamiento interno, llamamiento eficaz. No solamente lo dice ahí, texto del Nuevo Testamento, sino también allá donde estábamos, porque estábamos en Ezequiel 36:26, ahora lea Ezequiel 36:27. Y se va a dar cuenta que es la misma verdad. Mire que ya leímos el versículo 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El versículo 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y note lo que sigue a continuación, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
¿Cuál es el resultado de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne? Pues el resultado es que la persona ahora hará, la persona andará, la persona guardará y la persona pondrá por obra los mandamientos de Dios. ¿Qué tan eficaz es el llamamiento de Dios? Le pregunto a usted, ¿qué tan eficaz es el llamamiento de Dios según Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27? ¿Qué tan eficaz es, no es cierto? Solamente eficaz, logra lo que el hombre no puede hacer. Por eso decimos, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y mucho menos salvar a otro. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y mucho menos salvar a otro. Porque para salvar, eso comienza desde una decisión que se tomó desde antes de la fundación del mundo. Ahí ya me corché completamente, porque no tengo nada que ver yo con eso. Y segundo, llamamiento eficaz, tampoco tengo que ver con eso, porque mi llamamiento es ineficaz. Pero el de Dios es eficaz. Eso está muy bueno, ¿no le parece? Bien. El llamamiento eficaz trae eficazmente a una persona a Jesucristo, ¿no? El llamamiento eficaz trae eficazmente a una persona a Jesucristo. Eso es Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquel que oyó al Padre haciendo qué, oyó al Padre llamándolo. Y aprendió de él, viene a mí. Y según el versículo 44, pues ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Eso quiere decir que si alguien ha venido a Cristo, ha venido porque el Padre lo ha traído. El Padre lo ha traído por medio de un llamamiento eficaz. ¿Qué tan eficaz es el llamamiento? Pues perfectamente eficaz, por eso se llama llamamiento eficaz. No solamente es un llamamiento, sino que es un llamamiento perfecto, es un llamamiento eficaz. ¿Y qué más podemos decir aquí para terminar? Pues podemos decir que las personas que son llamadas por Dios a través del llamamiento eficaz, a partir de un llamamiento ineficaz que llega solamente hasta los oídos, hasta la puerta del entendimiento, las personas que han oído a Dios, las personas que han oído al Espíritu Santo hablar, pues vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Que es que Dios le da a una persona la voluntad de hacerlo. En eso consiste. O sea, en la teología, cuando uno predica esas verdades, algunos se imaginarán que Dios trae un individuo, y eso ya lo habíamos hablado anticipadamente, que Dios trae un individuo de los cabellos, de las orejas, arrastrando de una pierna, arrastrando de una mano, ¿sí? Como de la correa del pantalón. Y no es así. La persona viene libremente. La persona viene voluntariamente, la persona viene espontáneamente. ¿Por qué? Porque ya se ha producido un cambio en su interior producto del nuevo nacimiento. ¿Un cambio en dónde? Pues un cambio en su mente. Ya lo vimos, ¿cierto? Ahora entiende las cosas que son del Espíritu. Un cambio en su corazón, porque ya no tiene un corazón de piedra, ahora tiene un corazón de carne. Un cambio en su voluntad, porque dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si ya Dios, por medio de ese llamamiento eficaz, le produjo un cambio en la mente, un cambio en el corazón y un cambio en la voluntad, pues el hombre con una nueva mente, con un nuevo corazón y con una nueva voluntad, se va a acercar a Jesucristo y le va a entregar su vida. Pero ese día que el individuo se acerca a Jesucristo y le entregue su vida, el hombre no podrá jactarse de nada, ya que se está acercando a Dios producto de lo que Dios operó en su mente, en su corazón y en su voluntad. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Alabado sea tu nombre. Te pido, bendito Dios, bendito Rey, que tu palabra no se quede estancada en nosotros, Señor Dios. La experiencia de la fuente del Evangelio según San Juan capítulo 4 es algo renovador, es algo purificador, santificador, pero hay más experiencias. La experiencia del río,
que esa palabra de Dios venga, haga su obra en mí, pero que al mismo tiempo esa palabra vaya y haga su obra en nosotros. Que a través de nosotros el Evangelio, la palabra de la cruz sea comunicada, Señor Dios, y que logramos hacer la parte que a nosotros nos corresponde, bendito Dios. Orar, pero si no ha predicado, no puede seguir orando, debe levantarse de las rodillas, debe ir a predicar. Y después de predicar, ahora sí vuelva a sus rodillas. Y después de las rodillas, vuelva a predicar. Y eso es lo que a nosotros nos compete, lo que nos corresponde. Que tu palabra vaya por todo el mundo, Señor Dios, que esta clase edifique a todo aquel que tenga contacto con ella. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.